Todos los lunes usted no puede faltar a la cita. Charlas con Timo. El análisis y el debate claro y directo con los personajes y protagonistas de los temas sociales, económicos y políticos de nuestra región. Charlas con Timo, porque luchar sí paga. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y que nos ven hoy en esta nueva emisión de Charlas con Timo. Recuerden que este es un esfuerzo de Orion Film, de Jorge Armando Yepes, Armando Beltrán y este es su servidor Timoteo Romero. Como ya saben, cada 8 días trayendo el análisis profundo de los problemas económicos, sociales, económicos, políticos y laborales que nadie le lleva a ustedes. En este caso por las redes sociales nos pueden encontrar en YouTube, en Face, en Panface, como Timoteo Romero o Charlas con Timo. Hoy, en esta emisión, nuestro programa se titula La estabilidad laboral reforzada. Los trabajadores en su lucha, desde hace muchos años, desde que se organizaron en sindicatos, han logrado importantes conquistas, muchas de ellas desconocidas para los trabajadores y el pueblo colombiano, y esta fue una que precisamente en los últimos meses el gobierno, con el apoyo del santismo y del uribismo, quisieron quitarle este derecho conquistado desde hace ya algunos años por el movimiento sindical, por el movimiento de los trabajadores. Entonces hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, el compañero, como se dice en el argot sindical, Germán Acero. Él es el presidente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, o sea, los trabajadores financieros en el departamento del Meta, y el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el departamento del Meta. También estarán con nosotros, mediante otros mecanismos, el señor César Luque, quien dirigió, digamos, la gesta a nivel nacional en este tema, y unos presidentes de sindicatos filiales de Caña y Palma, donde se vive junto con el petróleo, que esa parte la conoce también Germán. Esos 3 sectores son los que donde se pueden detectar más el fenómeno de por qué la estabilidad reforzada. Entonces, a continuación, vamos a ver una intervención desde Boyacá del profesor César Luque, quien dirigió esta pelea. Él nos va a contar qué piensa sobre eso y cómo se ganó. Qué bueno darle a los trabajadores una buena noticia por este medio, especialmente a los trabajadores enfermos. El pasado 15 de junio, en la Comisión Séptima del Senado, se hundió el proyecto de ley 018 de 2015, que había sido presentado por el partido de la U, por el cual se pretendía desmontar la estabilidad laboral reforzada, garantía con que cuentan los trabajadores enfermos, bien sea por enfermedades comunes o bien sea por enfermedades laborales. Garantía que incluye que un trabajador enfermo no puede ser despedido sin que previamente el empleador tenga que acudir a un proceso ante el Ministerio del Trabajo, donde el trabajador, de forma individual o a través de su sindicato, se puede defender en un debido proceso. Esta figura, contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y desarrollada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-531 de 2000, la consideran los empresarios, especialmente las multinacionales, una talanquera para poder despedir a los trabajadores que hoy más o menos están entre 1.600.000 y 2 millones enfermos a lo largo y ancho del país. De haberse aprobado este proyecto, se hubiera dado la que considero la mayor masacre laboral del país. Durante más de un año hicimos diferentes acciones, entre ellas un plantón ante el Ministerio del Trabajo el 2 de diciembre pasado, donde nos congregamos 35 organizaciones sindicales y asociaciones de trabajadores enfermos y presentamos un derecho de petición acompañado de más de 4.000 firmas al entonces ministro del Trabajo. Ese mismo derecho de petición unos días después fue presentado ante la Comisión Séptima del Senado, exigiendo el archivo del proyecto. Sin embargo, eso no ocurrió. Tuvimos que presentar 2 acciones de tutela, tanto contra el Ministerio como contra la Comisión, y luego enfrentar a través de argumentación jurídica, pero también de los casos particulares que se dan. Bueno, después de escucharlo, volvemos aquí a nuestro set en la Central Unitaria de Trabajadores con nuestro invitado especial.
Pero antes que todo, pues yo lo presenté a usted, pero si me quedó algo, por favor dígale a la amable audiencia, ¿quién es Germán Acero y qué hace usted peleando por los trabajadores aquí en el movimiento sindical? Muchas gracias, compañero Timo. No, primero que todo agradecerle a Timo por esta oportunidad para decirles a los trabajadores que es necesario tener unos conocimientos básicos en nuestra actividad sindical, y la estabilidad laboral reforzada es un tema sumamente importante en esta actualidad, lo que es en la salud en el trabajo. Mi nombre, como le digo, compañero, es Germán Acero, tengo más de 32 años en la actividad sindical, soy asesor de organizaciones sindicales y hemos puesto la tarea de ponernos al tanto de qué es la estabilidad laboral, qué la debilidad manifiesta, y es un interés para que entendamos un poco esos temas tan importantes para los trabajadores. Gracias, Germán. Entonces entremos en materia. En primer lugar, ¿qué es la estabilidad laboral reforzada y qué es la estabilidad laboral? Mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre estabilidad laboral, que sí es un término más conocido entre el público y dentro de los trabajadores, y en qué momento entra el término estabilidad laboral reforzada? Sí, en la Constitución Política del 2000 se creó que en el artículo 53 que el Estado y las leyes deberían garantizar la estabilidad laboral a los trabajadores. Este tema, la jurisprudencia lo ha venido mejorando y ha dado unos principios importantísimos, y es el de estabilidad laboral reforzada. ¿Eso qué significa? De que ningún trabajador podrá ser despedido sin antes cumplir unos ritos especiales y no quedar a la deriva en su condición de, ya sea por los tres tipos de estabilidad que tenemos los trabajadores colombianos, que son la estabilidad por fuero sindical, la estabilidad por maternidad y la estabilidad por la salud. Como sabemos, a las empresas desafortunadamente desconocen el principio de solidaridad que deben tener con sus trabajadores, y cuando conocen que un trabajador tiene una limitación o ha disminuido su capacidad de laborar, lo único que optan es por despedirlo. Y ahí es donde la ley, a través de las diferentes jurisprudencias, han dado esa garantía constitucional de la estabilidad laboral reforzada para no ser despedidos. Bueno, usted tocó el tema de salud. Vamos a ver un audio también de por allá, desde San Carlos de Guaroa, el presidente del sindicato Palmero en Manuelita, que nos cuenta cómo es la problemática en salud, y también está muy regocijado pues porque se haya logrado vencer al gobierno en no quitar este derecho de los trabajadores. Compañeros y compañeras de lucha, un compartido saludo de clase. Mi nombre es Nelson Jiménez, representante de la organización sindical Sintrimagra de los Llanos Orientales en el sector palmero. La situación de los sectores palmeros es una situación precaria donde le violan los derechos laborales al trabajador y le violan los derechos de salud, como son los reportes de accidentes de trabajo que se le hacen a los trabajadores, y una de las enfermedades a las cuales atacan a los trabajadores, como es los manguitos rotador, problemas de columna y túnel del carpo. Hoy en día el modelo que viene implementando el gobierno es con el decreto 018, de la cual arrasa y atropella a los trabajadores enfermos, dejándonos aproximadamente unos 2 millones de trabajadores a la calle. Hoy felicitamos a los compañeros que defendieron estos derechos en el Congreso para así defender el derecho a este proceso. Felicitamos a todos estos compañeros de lucha y a la cual sigamos juntos mancomunados para defender los intereses de los trabajadores. Gracias, compañeros, muy amables, y un resto de día muy amable para todos. Bueno, después de ver a nuestro presidente de Sintrimagra allá desde Manuelita, desde San Carlos de Guaroa, volvemos aquí con nuestro invitado, quien ha empezado a diferenciar qué es la estabilidad laboral, muy conocida por nosotros, y dónde entra la estabilidad laboral reforzada. Como tú dijiste, Germán, desde aquí desde la CUD, y usted es una de las personas que más conoce casos de los trabajadores, ¿podría contarnos, por ejemplo, algunos casos que ilustren esos 3 grandes columnas de la estabilidad reforzada que hemos dicho que se den con frecuencia en donde se vulnera el derecho al trabajo? Sí, claro. En el sector sindical tenemos nosotros
El caso patético es el de los trabajadores que gozamos con la garantía sindical, es decir, que hacemos parte de una junta directiva por los cuales la Constitución en su artículo 39 y el Código Sustantivo en su artículo 405 garantiza la estabilidad laboral para los dirigentes sindicales para que no sean despedidos ni trasladados ni desmejorados de sus condiciones laborales. Para eso debe tener una autorización de un juez laboral para que mire si procede o no el despido. Es el fuero sindical. El fuero de maternidad está también reglamentado en la Constitución Política, en su artículo 44, y igualmente en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo, dice muy claro que ninguna trabajadora en estado de embarazo podrá ser despedida sin antes haber una autorización del Ministerio del Trabajo. Y la tercera, que es la más relevante que está dando en la actualidad, es la estabilidad laboral en la salud. En el 97 salió una ley que era la ley 31 del 97. En su artículo 26 es clara que al manifestar que cuando un trabajador se encuentra en debilidad manifiesta, es decir, una reducción, una limitación en su rol laboral, no podrá ser despedido sin autorización de un juez laboral. Es decir, aquellas personas que traten o que despidan a un trabajador con fuero circunstancial, por fuero con estabilidad laboral reforzada, pues es un despido ineficaz y por lo tanto, mediante la acción de tutela, que es un mecanismo que ha ayudado mucho a evitar que los empresarios arremetan contra los trabajadores, ordenan el reintegro a sus trabajadores. Y es más aún, hay una multa de 180 días por el despido que se comete contra un trabajador. Es decir, estas leyes son muy beneficiosas hacia los trabajadores y son las que pretendía el gobierno a través del proyecto de ley 018 del 2015, arrebatar ese derecho a los trabajadores. Gracias, Germán. O sea que la estabilidad laboral reforzada no solo opera en salud, sino para el caso de las trabajadoras embarazadas y los trabajadores con fuero sindical, en tres frentes. Pues como el más vulnerable, digamos, el más masivo, es el tema de la salud, cuéntenos un poco, usted es asesor de trabajadores en el sector petrolero, ¿qué casos más relevantes se dan allí de enfermedades? Por ejemplo, como presidente de la CUD he visto muchos casos que, perdón la expresión lo que voy a decir, les maman gallo con el reporte del accidente de trabajo, cuando van a ir a que les califiquen, les ponen miles de problemas, incluso les califican por debajo, pero es decir, ¿por qué hacen las empresas eso? ¿Eso se puede combatir? ¿Qué casos más representativos usted ha conocido, por ejemplo, en el caso petrolero? Sí, pues aquí hay que aclarar primero que todos los trabajadores estamos expuestos a factores de riesgo. Y más en el sector petrolero, que es inclusive está catalogado como un trabajo de alto riesgo por los factores de riesgo biomecánicos a los que están expuestos. Esto es por las herramientas pesadas o por los elementos pesados con que ellos trabajan. Lo más frecuente que se está dando en el sector petrolero es las discopatías o las lumbalgias crónicas, ya que los trabajadores cuando les hacen el examen médico de ingreso entran muy bien y en la medida que se están trabajando y haciendo sus funciones, pues se van notando que por las herramientas son excesivamente pesadas o son golpeados con elementos pesados de su misma área de trabajo. Estos trabajadores inmediatamente cuando tienen un accidente laboral deben ser reportados dentro de las 48 horas siguientes al hecho. Esto desafortunadamente en el sector petrolero no lo vienen haciendo, porque el argumento de ellos es que al reportar un accidente de trabajo aumenta el número estadístico de accidentes y a las empresas, según ellos, Ecopetrol les estaría restando puntos para
continuar dándoles contratos. Entonces, este tema que es tan sensible para los trabajadores como es la salud, comienzan a ser tratados como accidentes comunes, como enfermedad general, y esto le viene acarreando situaciones adversas a los trabajadores porque las condiciones son diferentes. Entendamos que cuando hay un accidente laboral, yo tengo derecho al 100% de todas mis prestaciones económicas frente a las incapacidades, y cuando es tratado hecho como un accidente común, la norma establece de un 66% hasta 180 días, y después de los 180 días el 50% de las prestaciones económicas. Entonces, eso es lo más notorio que se viene dando en el sector petrolero, el desconocimiento tanto de la empresa por impedir que no le den más contratos, y el trabajador, desafortunadamente por su desconocimiento, no sabe, y ya cuando vienen los problemas, donde ya hay que trabajar, se debe calificar el origen del accidente, ya tenemos que entrar a demostrar mediante demandas laborales que no fue un accidente común, sino fue un accidente laboral, que las prestaciones económicas corresponden al 100%, y que no pueden ser despedidos mientras el trabajador esté en tratamiento, en controles o en exámenes generales que le tienen que hacer la ARL, que es la encargada por ser responsabilidad de los riesgos laborales. Igualmente, los trabajadores, cuando tienen una enfermedad común, ya sea por accidente de tránsito, un accidente en la casa o por alguna enfermedad general que tengan, tienen los mismos derechos que un trabajador que fue accidentado. Es decir, tienen derecho a las prestaciones económicas, tienen derecho a que no sean despedidos, porque ese es un gran error. La gente cree que no lo pueden, que pueden despedir a un trabajador porque un accidente común. Ese es un error que los empresarios han caído para justificar ante el Ministerio de Trabajo que el despido es legal, cuando nosotros sabemos que el despido no tiene objetividad, y que simplemente el empleador pretende salir de un trabajador que está incapacitado y que según él no le genera productividad. Y aquí no hay ningún problema, porque el Seguro Social o la ARL o la EPS es la que está respondiendo por las incapacidades. Que aquí no hay ningún detrimento para la empresa, simplemente es una mala práctica que vienen creando los empresarios en contra de un trabajador discapacitado. Y es por eso que la ley 361 del 97 es una ley que fue declarada constitucional y que es una garantía que tenemos los trabajadores en el estado de discapacidad. Gracias, Germán. Vamos a escuchar el punto de vista de otro presidente del sindicato allí ya por el lado de Comaral, en Unipalma, el compañero Cristóbal Mora, que también nos va a contar cómo es el tema por allá, por esos lados, en el tema de la salud y el tema de la estabilidad reforzada. Buenos días, mi nombre es Manuel Calderón, presidente de la subdirectiva Sintrainagro Puerto López. El tema que les vengo a hablar a ustedes es de la estabilidad reforzada. Nuestra hegemonía se encuentra en el proyecto Alcaraván, una planta que se está haciendo aquí en la zona de Puerto López del procesamiento de etanol a base de caña, y en la empresa Mavalle, que es una empresa que se dedica a la producción de caucho. Mavalle, tenemos el problema de que las personas que trabajan, los compañeros que trabajan en esta empresa, han sufrido de determinadas y diversas enfermedades debido al proceso que ellos manejan de manipulación de químicos que se utilizan en estos procesos para el caucho, pero esta empresa, inmediatamente el trabajador sufre cualquier tipo de enfermedad, inmediatamente los despide. Tenemos compañeros que sabemos que se les han secado las manos, otros que tienen dolores en los brazos debido al continuo y repetitivo movimiento, pero entonces esta empresa, el procedimiento de ellos es despedirlos. Y en el tema de la empresa de Alcaraván, del proyecto Alcaraván, se ha venido haciendo un manejo de parte de la organización sindical con la empresa, con el tema de los compañeros enfermos, y ha habido una buena receptividad y, entre comillas, llevamos un buen proceso con el tema de los enfermos. Saludamos de una manera y aplaudimos el tema de que se fue al piso
el proyecto que estaba sacando la bancada del señor Álvaro Uribe Vélez para tumbar la ley de empleabilidad reforzada, y saludamos que esto haya salido bien. Muchas gracias. Todos los lunes usted no puede faltar a la cita. Charlas con Timo. El análisis y el debate claro y directo con los personajes y protagonistas de los temas sociales, económicos y políticos de nuestra región. Charlas con Timo, porque luchar sí paga. Orión Films, producción y realización audiovisual en Villavicencio. Unión Sindical Obrera de Colombia. Defendemos y luchamos por los derechos del trabajador colombiano. Apoyamos la campaña Unidos por Ecopetrol. Defiende lo que es tuyo. Con el patrocinio de Anilú, el arte de tu belleza. CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Trabajamos por la unidad y defensa de los trabajadores colombianos y los derechos de la población. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Todos los lunes usted no puede faltar a la cita. Charlas con Timo. El análisis y el debate claro y directo con los personajes y protagonistas de los temas sociales, económicos y políticos de nuestra región. Charlas con Timo, porque luchar sí paga. Bueno, una vez escuchado este amigo allá desde Unipalma, desde Cumaral, donde, como podemos decir, si por allá no llueve, por acá no escampa, pues volvemos aquí con nuestro invitado especial, ya redondeando hoy este especial que hemos hecho sobre la estabilidad laboral reforzada, debido a que el uribismo presentó un proyecto y el santismo otro para tratar de echar abajo todo esto que nos ha contado Germán aquí, que por lo menos tenemos en esos tres grandes casos, y miren el caso de salud tan grave, tenemos ahí los trabajadores de los pocos derechos y ya no los querían quitar. Germán, como he dicho de otra manera, ¿cuál sería el escenario si el gobierno se hubiera logrado salir con la suya? ¿Qué le esperarían a los trabajadores si hubiera caído la estabilidad laboral reforzada? No, pues sería la hecatombe hacia el trabajador, porque el trabajador no tendría ninguna defensa, ningún derecho a su estabilidad en su estado de convalecencia. O sea, ese principio universal de solidaridad que la Constitución y los reiterados precedentes constitucionales ha expuesto, pues quedaría en el piso, porque imaginémonos un trabajador que tiene un accidente laboral, se cae de una altura, se fractura una pierna, o al alzar un elemento pesado sufre una hernia o una discopatía, y que vaya al médico, y cuando regrese ya al médico la incapacidad de un año lo están despidiendo, pues eso sería una inconsciencia, y entraríamos a un caos tremendo, porque así no estuviera enfermo el trabajador, sería una causa más que utilizaría el empleador para despedir. Menos mal que gracias a las acciones que hicieron personas importantes en el país y a la manifestación de organizaciones de discapacitados, que fue una de las mejores situaciones que se pudieron presentar, es que la gente discapacitada se organiza a través de asociaciones que peleen contra sus derechos, porque es la única forma de hacerse notar, y eso se dio, y el gobierno no tuvo que otra que hundir ese proyecto, porque era un decreto antisocial y anti-obrero, porque ahí los trabajadores éramos los únicos que íbamos a perder nuestros derechos a la estabilidad laboral reforzada. Muy bien, Germán. Vamos a escuchar a nuestro último invitado vía redes sociales, al presidente del sindicato de Sintrainagro en Puerto López. Allá es el tema del biocombustible. ¿Cómo es el tema también en este campo? Porque ya hemos visto, Germán nos ha explicado cómo es el tema del petróleo. Hemos escuchado a dos presidentes de sus directivas en el tema de La Palma, y ahora pues vamos a escuchar cómo es el tema por allí por el río Meta, donde están explotando precisamente biocombustible. Las enfermedades más comunes que padecemos los trabajadores que trabajamos con La Palma son el túnel del carpo, desgaste de manguito rotador, lesiones de columna, cortadas en manos, pies y cuerpo, por las herramientas de trabajo, y por las espinas de La Palma, dan espinas en las manos y en los pies y en el cuerpo.
¿Qué pasa? Cuando los trabajadores están enfermos, no son rentables ni para la empresa, ni para la ARL, ni para la EPS, porque son costosos. Y a raíz de la enfermedad de los trabajadores viene el calvario de ellos, porque ninguna de las tres partes anteriores responde. Entonces, hacemos un llamado a todas estas entidades para cuando un trabajador esté enfermo, le ponga mucha atención y lo traten como una manera digna y no le compliquen la situación tanto económica, laboral y familiar. Por otra parte, vamos a dar nuestros más sinceros agradecimientos al doctor César Luque, el gran gestor de que no hubieran desmontado la ley 361 de 1997, el artículo 26 que habla sobre la estabilidad laboral de los trabajadores enfermos, que son como un rol de 1.600 trabajadores, perdón, 1.600.000 trabajadores a 2 millones de trabajadores enfermos. Y gracias a él y con un grupo de compañeros de sindicatos y compañeras se logró desmontar esta ley. Entonces nos damos cuenta que trabajando unidos y organizados sí se puede. Gracias. Bueno, después de escuchar a Manuel Calderón con el tema de estabilidad reforzada allí por el río Meta, vamos a ir redondeando nuestro programa hoy de charlas con Timo. Cada día aprendemos más. Este es el objetivo, de que a través de las redes sociales podamos llegar a ustedes con todas las problemáticas que nadie le lleva por los otros programas. Este es un programa con sentido obrero, con sentido de conocimiento hacia los trabajadores y a las organizaciones sociales. Por eso nuestra última pregunta, porque no puede faltar, ya Germán nos ha hablado desde el punto de vista técnico, como conocedor de la ley y de las experiencias, ya desde el punto de vista político sindical, ¿cuál es su posición frente a estas arremetidas del gobierno? Porque esto es un atentado contra el tema de salud. Uno ve que están cerrando hospitales, interviniéndolos, liquidándolos, y pues cada rato se inventan normas. Vea, esto coletea 3 columnas, pero una de ellas es la salud. ¿Por qué el gobierno nacional eso? Mejor dicho, ¿cuál es su pensamiento político frente a estas cosas que hace el gobierno? No, aquí es claro, enfrentamos ante un sistema capitalista. Aquí el único interés del capital es hacerse más rico. Aquí la parte humana no tiene sentido. Aquí el trabajador allá con su problema, ellos dicen que para eso nos pagan, pero no, aquí tenemos que humanizar las relaciones laborales. Y desde el punto de vista político, aquí ya lo que tenemos que es estar día a día preparados. Eso fue un campanazo, en esta oportunidad unieron la ley, pero ellos no se van a quedar quietos. Tengan presente que si no estamos organizados los trabajadores y no estamos listos a dar la pelea como le hicimos esta vez, en cualquier oportunidad que nos encuentren débil, irán a arremeter y a arrebatarnos en este punto que es fundamental para los trabajadores. Y llamados a que nos organicemos, que estemos atentos, que no seamos un poco apáticos en estos temas, porque uno cree que nunca se va a enfermar o nunca va a tener un accidente. No, todos los trabajadores estamos propensos a sufrir y a quedar en ese estado de calamidad o de estado de estabilidad laboral, y es importante estar atentos y alertas a todas estas arremetidas del sistema capitalista. Bueno, hoy en Charlas con Timo esperamos haber llenado esta expectativa, haber dado a conocer este tema tan poco conocido, pero tan importante como es el tema de la estabilidad laboral reforzada. Dicen por ahí que si uno no conoce los derechos, muy difícil que los pueda defender, y en este caso sí que nos sucedió eso. Muy poco era conocido este tema, tanto que fue un puñado de gente que, como usted lo dijo, de sindicalistas, de organizaciones sociales, que estaban medianamente enterados del tema, y logramos vencerla. Por eso necesitamos que temas como estos pocos logros que universalmente ha logrado la clase obrera a través de sus organizaciones sindicales, se conozcan, la gente los asimile y los defendamos. Y cuando necesitemos que vayan a una marcha, a un paro o sacar al menos un comunicado, por favor lo hagan, no tengan miedo, porque el gobierno sí no va a vacilar en quitarnos lo poco que tenemos. Un agradecimiento hoy a los amigos de Orion Film, que son nuestros productores de este programa, a los invitados, al profesor César Luque allá en Boyacá y su equipo de trabajo que se pusieron la camiseta y estuvieron al frente en esta batalla. Felicitaciones a todo su equipo.
a los presidentes del sector palmero, tanto en Manuelita como en Unipalma, a los compañeros allí del sector de Río Meta, a todos, a ustedes, la amable audiencia, y por eso les recuerdo esto que acaban de escuchar hoy, que esos derechos se pudieron defender mediante la movilización que fue estar allí en el Congreso, hacer campaña por las redes sociales, quiere decir que sí podemos ganar batallas. En estos momentos, cuando se está filmando este programa, acabamos de precisamente allí en el Parque Central de Villavicencio tirar voladores porque logramos que hoy se esté entregando las llaves de Rubiales al Estado. Algo trascendental no solamente para la economía de la nación, sino para la soberanía del país. Y hoy en este programa le estamos diciendo que este derecho, muy poco conocido por ustedes, esperamos les haya quedado claro. Cualquier cosa, comuníquense con nosotros si necesitan conocer más de ello, pues sí se pudo lograr, porque yo tengo una consigna que es luchar si paga. A nuestro invitado, como siempre, para despedirnos, los vamos a invitar para que tome nuestra herramienta de lucha, que fue lo único que nos quedó, y queremos denunciar del último robo que aquí hicieron en la CUT, la inseguridad campante aquí en Villavicencio, pero al menos tenemos el megáfono para seguir luchando por la estabilidad reforzada. Y recuerden que luchar sí paga. Hasta luego. Todos los lunes usted no puede faltar a la cita. Charlas con Timo. El análisis y el debate claro y directo con los personajes y protagonistas de los temas sociales, económicos y políticos de nuestra región. Charlas con Timo, porque luchar sí paga.